Pues me gustaría hablarles unos momentos sobre la venta a panaderos, ¿no? Digamos que cuando yo empecé a documentarme y a coger información para mi libro Causa Perdida, siempre fue mi intención el llevar a mis lectores a los enclaves donde ocurrieron los hechos que yo relataba. Y uno de estos enclaves era Venta Panadero. La Venta Panadero estaba situada en uno de los lugares más emblemáticos desde el punto de vista del fenómeno guerrillero, en lo alto del valle del río Higuerón, muy bien comunicada con los valles aledaños a través del Puerto Umbrales con el valle del río Silla al este, y al oeste con el valle del río Patamalara o río de Torrox, y sobre todo en unas montañas muy escarpadas que la rodeaban, donde los guerrilleros asentaron sus campamentos, como fue el caso de Rajas Negras, que estaba muy cerca de ese sitio, de la Venta Panadero, el Cerro del Cisne, el Cerro de la Cadena. Todos estos campamentos estaban muy cerca, a escasos minutos de la Venta Panadero, ¿no? Y sobre todo uno situado en el Barranco Bartolo, que en el 6 de diciembre de 1948 se encontraban allí en torno a los 90 guerrilleros, que se estaban reuniendo para tomar, digamos, información por parte de Roberto, instrucciones, cambiaban de composición los grupos, nuevas estrategias para el futuro, y eso lo hacían con motivo de las Navidades. En ese caso pues estaban allí, como digo, ese gran contingente guerrillero. La Guardia Civil los atacó, pero en un fallo táctico de no envolver la zona por la parte norte, lo que es el Puerto Llano, pues los guerrilleros estuvieron un día entero combatiendo, pero salieron indemnes de ese combate. Cuando si la Guardia Civil hubiera hecho este embolsamiento, yo digo, desde la parte norte, posiblemente la agrupación guerrillera hubiera tenido otros derroteros y, por qué no decirlo, podría haber acabado aquel mismo día. Sin embargo, pues no, duró bastantes años más, hasta el año 52, ¿no? Pues terminó la guerrilla, los últimos guerrilleros en esta zona, ¿no? Lógicamente, pues como digo, yo intenté desde un principio llegar hasta Venta Panaderos, cosa que conseguí en la segunda vez que llegué a intentarlo. La primera vez estuve muy cerca, pero no llegué a encontrar el camino adecuado que me llevara a ese lugar. Y la segunda vez que estuve, pues ya conseguí llegar, hice fotos, tomé mis apuntes, incluso me acuerdo que encontré restos que podían parecer casquillos de alguna bomba, que todavía los conservo. Y luego estuve otras 2 veces más, una con mi amigo Carlos Luengo y otra con el novelista Fran Jiménez, que también estaba intentando hacer un libro sobre este tema. Siempre que yo creo que para cualquier español y sobre todo para cualquier andaluz que se quiera conocer su historia reciente del lugar donde vive, este tema es un tema que no puede dejar de conocer. El fenómeno de la posguerra, que fue incluso más larga que la guerra civil, abarca un periodo bastante más largo, como aquí la guerrilla, que duró desde el principio de 1945, aunque la primera llegada de guerrilleros fue en octubre de 1944, que vinieron del exilio desde Orán, ¿no? Aquí había ya lo que se conoce por huidos, personas que escapando digamos, de ser detenidos, de ser juzgados, de ser represaliados, huyeron a las montañas como medio de defensa. Pero lo que es la organización de un ejército pequeñito, como era la guerrilla de Roberto, pues esto empezó, digamos, a mediados del año 1945 y fue, digamos, en octubre del 46, con la llegada de Jorge José Muñoz Lozano, Roberto, cuando ya se organizó perfectamente. Y como digo, pues es interesante porque yo he leído bastantes consejos sumarísimos de guerrilleros, y concretamente se me viene a la cabeza ahora mismo uno que era de Carlos Alaminos Pretel, un guerrillero de Almuñécar, ¿no? Que estuvo en un combate muy cerca de aquí de Venta Panadero, en lo que es el puerto de Cómpeta, donde murió un guardia en ese combate, Antonio Martín González. Entonces Carlos Alamino quedó herido en un ojo por el disparo accidental de un compañero, y entonces él declara en su proceso, en su expediente, en su causa judicial, que desde allí, desde el puerto de Cómpeta, fue trasladado por sus compañeros hasta Venta Panadero, y que allí estuvo 2 horas siendo atendido por los mismos, ¿no?
Y cuando Roberto vio el cariz que iba tomando la herida, automáticamente lo mandó al río de la Miel, que está mucho más al este, porque allí se encontraba Manuel Lozano Laguna, que era en aquel entonces era el jefe del 7º Batallón y uno de los guerrilleros más emblemáticos que tenía la agrupación. Y como él había estudiado, le sorprendió la guerra estudiando veterinaria, pues entonces tenía ciertos conocimientos de medicina que podía ayudarle. De todas maneras, al final Carlos Alamino fue operado en Granada por un médico y perdió el ojo, ¿no? Pero vengo a referir que efectivamente ellos declaran en muchas ocasiones que haber estado allí, ¿no? El mismo Felipe, en sus declaraciones cuando lo detuvieron al final, Felipe era el jefe del 6º Batallón y otro de los guerrilleros más carismáticos de la agrupación guerrillera, pues también menciona que en alguna que otra vez pues estuvo allí con sus guerrilleros, pues eso, tomando unos ratos de vino, que los guerrilleros vino no lo podían beber porque estaba prohibido por el concepto, digamos, por el reglamento interior de ellos. Pero sí que ellos declaraban que habían estado muchas veces allí. Y digamos que esta vía pues era como estaba situada en el camino carretero o el camino, digamos, de herradura, que iba desde el sur de Málaga, de lo que es la costa, hasta Granada, a través del puerto de Frigiliana, en lo que se llamaba el Camino Real de Granada. Pues evidentemente pues la venta estaba situada estratégicamente, como decía al principio, ¿no? Y no me quedo sin decir que este trabajo que está haciendo para vosotros, para todos nosotros, Mariló, pues es encomiable, puesto que esto lleva muchísimas horas de investigación y lo dice una persona que se ha tirado bastantes años haciendo este tipo de investigaciones, y poner a nuestra disposición gratuitamente para todos nosotros esta información, pues es de agradecer. Así que felicitar a Mariló y agradecerle que haya contado conmigo para esto. Muchas gracias.